Muy bien, pasemos ahora a la siguiente intervención. Tenemos un tema muy interesante, apasionante, realmente novedoso para muchos de los que estamos recién llegando a este mundo de la revolución digital. Estamos hablando de Big Data. Elena se incorporó a Telefónica en el año 2000. Ha desempeñado posiciones directivas en las áreas de grandes empresas, pymes y negocio residencial de Telefónica Internacional. Entre 2014 y 2016, Elena lideró la evolución de Telefónica en Big Data, tanto para la transformación interna como para la monetización externa, como responsable global de BI y Big Data del grupo. El título de su presentación es muy atractivo: Decisiones basadas en datos. Deja que tus datos hablen. Adelante, Elena, bienvenida y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es un placer compartir este día con todos vosotros. Y es evidente que el Big Data está de moda. Yo creo que ha salido en todas las presentaciones que hemos tenido hasta ahora. Y está de moda precisamente porque vivimos en un mundo digital. Y eso está suponiendo unos desafíos muy grandes para las empresas. Primero, porque nuestros clientes están cambiando, ¿no? Si cada uno miramos a nosotros mismos, somos personas totalmente conectadas, 24 horas al día a través de los teléfonos móviles, de los tablets, de los relojes, etcétera. Y eso está haciendo que el comportamiento de los clientes esté cambiando. Por una parte, son clientes más exigentes porque tienen todo lo que necesitan al alcance de la mano, ¿no? Por ejemplo, a través de los buscadores, de los Google, son capaces de encontrar exactamente lo que necesitan. Y si como empresa no se lo damos, saben dónde encontrarlo. Además de exigentes, sienten que tienen más poder. A través de las redes sociales, por ejemplo, un tuit tiene la capacidad, el potencial de llegar a miles de personas. Y por eso las empresas cuidamos tanto los comentarios que se ponen en redes sociales. Y el tercer punto es que los clientes cada vez tienen menos paciencia. Están acostumbrados a que en el mundo online pueden hacer lo que quieran 24 horas al día, 7 días a la semana. Y eso lo extrapolan al mundo tradicional. Y ya no sirve lo de las empresas tradicionales de mi horario de oficina es de 9 a 5, vuelva el lunes. Perdemos a los clientes. Los clientes al final lo que están necesitando es una oferta personalizada. Lo que quieren es recibir la oferta adecuada en el momento adecuado y a través del canal adecuado. Y si esto fuera poco, además en el mundo digital lo que está ocurriendo es que están apareciendo nuevos competidores digitales que están transformando casi todos los sectores. Son empresas que nacen ya digitalmente, que nacen con modelos enfocados a los datos, en el conocimiento de los clientes. Y las fintech, las Amazon, Spotify, las Uber, las Airbnb, están transformando totalmente el sector bancario, el sector de las telecomunicaciones, el de retail, el hotelero, el de transportes. Por lo tanto, la transformación digital ya no es algo diferencial, es realmente una necesidad. Y para eso está el Big Data. El Big Data lo que permite es precisamente aprovechar esa enorme cantidad de datos que se producen en el mundo digital para que las empresas podamos ser competitivas. Y ya no se habla de una moda. Yo creo que ya ha quedado patente, ha quedado claro que el Big Data es una realidad, que el momento del Big Data es ahora. Y esto ha sido por una confluencia de distintos factores. El más evidente es la cantidad de datos. Ha habido una explosión de datos y además con el mundo de IoT todavía se está intensificando. Las famosas Vs, el volumen, la variedad y la velocidad de los datos. Sin embargo, esto por sí solo no hubiera sido suficiente. Lo que se ha producido en paralelo es grandes avances tecnológicos en la capacidad de procesamiento de la información, a través de la informática distribuida, de la utilización de hardware estándar y de software abierto, lo que ha permitido es procesar datos estructurados como hacíamos antes en fila-columna en el modelo Data Warehouse, pero también datos no estructurados y sobre todo ser capaces de hacerlo a un coste que las empresas podemos asumir.
Y el tercer factor que ha evolucionado a la vez ha sido la analítica avanzada, ¿no? La capacidad de extraer valor de esos datos para la toma de las decisiones. Por ejemplo, todos los avances en lenguaje y en procesamiento automático. Pero aquí de lo que tenemos que hablar es de negocio. El Big Data tiene que estar al servicio del negocio. Y para lo que sirve el Big Data para las empresas es para tomar mejores decisiones, para ser empresas más eficientes y generar más ingresos, para convertirnos en lo que se llama Data-Driven Decisions, Data-Driven Companies, que al final lo que significa es que podamos pasar de tratar a clientes promedio, que era lo que teníamos hasta ahora, clientes segmentados con algún tipo de factor, a personalización, a conocer a los clientes y a su contexto para que podamos anticiparnos a lo que necesitan. Lo que está demostrado, y por eso lo hacemos, es que las empresas que toman decisiones basadas en datos son más efectivas, tienen mejores resultados financieros, toman mejores decisiones y además existe una mayor probabilidad de que implementen las decisiones que toman. Por lo tanto, el Big Data es una realidad y es una necesidad, porque como estamos viendo, competimos con empresas que ya lo son. Es una cuestión de supervivencia. Pero el que sea una realidad no quiere decir ni mucho menos que sea algo ya maduro, sino que al contrario, lo que está ocurriendo es una disrupción tecnológica. Se están produciendo avances en una serie de tecnologías que son muy complementarias entre sí y que se refuerzan. En realidad, lo que estamos viendo solamente es la punta del iceberg. Lo que nos viene en el futuro es todavía mucho más apasionante. Algunas de ellas las hemos hablado a lo largo del día. Como decía, la explosión del IoT, de los sensores, que hace que no solamente las personas estemos conectadas, sino las máquinas, las personas con las máquinas. Eso está provocando muchísimos avances, por ejemplo, en toda la parte analítica en tiempo real. Muchos de estos datos son efímeros y se tienen que tomar decisiones en origen. Otro gran avance es todo el tema de cloud que veíamos esta mañana, que es lo que permite que muchas más empresas puedan acceder a este tipo de tecnología de una manera flexible y sobre todo sin tener que hacer grandes inversiones, que ha permitido la evolución de modelos as a service, donde las empresas puedan utilizar los servicios que necesitan en la medida en lo que no necesitan. Y por supuesto, el último avance es la inteligencia artificial, el ser capaz de empoderar a las máquinas para que realicen tareas de personas. Y precisamente lo que necesitaba la inteligencia artificial, que no es nueva, para pasar del mundo académico y de la ciencia ficción a la realidad, son dos cosas que proporciona el Big Data, que son enormes cantidades de datos para poder entrenar a los modelos y la capacidad casi ilimitada de procesar estos datos. Por eso todas estas tecnologías se refuerzan y el Big Data es un habilitador para cada uno de ellos. Dos aspectos que son críticos y que van a diferenciar cómo se desarrolla el Big Data en el futuro. Uno es la privacidad. De hecho, yo creo que no es en este momento, con toda la polémica de Facebook y Cambridge Analytics, creo que es el momento adecuado. Pero claramente en el mundo online estamos admitiendo, muchas veces sin darnos cuenta, comportamientos que en el caso del mundo offline serían impensables. Creo que nadie permitiría que alguien se asomara a nuestra ventana del salón para ver lo que estamos viendo en la televisión con la excusa de poder customizar la publicidad. Y eso muchas veces, de manera no consciente, lo estamos aceptando. Por eso, para Telefónica, es muy importante estos tres principios que aparecen. Es súper importante la transparencia con el usuario, que el usuario sepa qué datos tenemos y para qué lo utilizamos. El segundo principio es el control, que ellos tengan la capacidad de decidir qué permisos dan alrededor de sus datos. Y el tercero es la seguridad. Tenemos que garantizar que estamos tratando de manera segura sus datos. El segundo aspecto, que es crítico para el desarrollo del Big Data, y vais a ver que no tiene nada que ver con la tecnología, es
talento y barreras culturales. Lo que representa el Big Data es una transformación y, por lo tanto, necesitas transformar a las personas. Por una parte, es importante tener acceso a talento y es uno de los cuellos de botella que tenemos todas las organizaciones, el encontrar esos perfiles específicos que saben trabajar en Big Data. Los científicos de datos, ingenieros de datos, arquitectos de datos, que son muy escasos y que, digamos, todas las empresas estamos intentando fichar. Y la segunda parte, que es muy importante, es que necesitas transformar a la organización. Son barreras culturales. En Big Data es muy importante cambiar la concepción tradicional de las empresas de trabajar en silos, en departamentos. Es crítico darse cuenta de que el dato es un activo de la empresa, no es un activo del área que lo está generando. No es un activo de marketing, no es un activo de operaciones, no es un activo de recursos humanos. Cuando realmente el Big Data tiene valor es cuando somos capaces de unir y combinar todos los datos que se generan en una empresa. Bueno, Telefónica es una empresa, por ser una empresa de telecomunicaciones, que hemos sido siempre muy intensivos en el uso de datos, ¿no? A través de nuestras redes, en nuestras redes se originan y se generan y pasan miles de millones de eventos diariamente que se generan a través principalmente de los teléfonos celulares. Por eso nosotros comenzamos nuestra propia transformación de Big Data hace unos años, ¿no? Comenzando, como muchas de las empresas, pequeño, comenzando con un ecosistema en el que montamos un pequeño data lake, algunos datos, contratamos a los primeros científicos de datos y lo que hicimos fue enseñar, demostrar el valor que tenía el Big Data a través de casos de uso concretos. Cuando fuimos capaces de demostrarlo, entramos en una segunda fase en la que todo el mundo en la organización quería acelerar, quería implementar Big Data, porque vieron realmente el poder de transformación que tenía. Y ahora estamos en una fase todavía más intensiva, donde el Big Data está presente en todas las unidades y en todas las áreas de Telefónica. Y por eso, hace un año y medio, decidimos crear LUCA. LUCA es el acrónimo en inglés de Last Universal Common Ancestor. Es el último antecedente común que tenemos todos los seres vivos que habitamos en la Tierra, las plantas, las bacterias, las personas. Y decidimos llamar así a nuestra unidad de datos porque queríamos significar que los datos es algo que compartimos todas las empresas y que principalmente debe estar en el origen de todas las tomas de decisiones. Y lo que es nuestro objetivo, como comentaba el presentador, es ayudar a las empresas y a las administraciones públicas a recorrer este camino, a transformarse en empresas data-driven. Y lo que hemos hecho es apalancar todos los activos que tiene el grupo Telefónica. Como comentaba, y muy importante, la experiencia interna, el haberlo hecho en todos los países donde estamos presentes. Pero además, somos un sector muy ricos en datos, que luego vamos a ver, somos capaces de desarrollar servicios alrededor de ellos. Tenemos capacidades de consultoría y servicios analíticos. De hecho, adquirimos hace 2 años una empresa pionera y especializada en Big Data, Synergic Partners, que nos da estas capacidades. Tenemos infraestructura, tanto propia como a través de nuestras alianzas. Desarrollo de servicios innovadores, alianzas y algo que es muy importante, que es el conocimiento local y sectorial, el conocimiento del negocio de nuestros clientes para que les podamos aconsejar cómo el Big Data los puede ayudar. Ha sido un año y medio muy intenso trabajando en países de Europa, en Alemania, el Reino Unido y España y en todos los países de Latinoamérica donde está Telefónica. Y hemos conseguido trabajar en más de 160 proyectos de Big Data en toda la región que queremos resumir en este vídeo.
La verdad es que estamos encantados de poder ser testigos de excepción de cómo está avanzando el Big Data, tanto en Europa, pero sobre todo en Latinoamérica. Algo que era todavía una realidad o un sueño, se hablaba mucho de si era una moda pasajera. Realmente estamos viendo, trabajando con clientes de distintos sectores, cómo está ayudándoles a transformarse, ¿no? Y la verdad que ser capaces de trabajar con nuestros clientes es algo muy estimulante. Lo que hemos hecho ha sido crear un portfolio de servicios apalancando aquellas cosas donde tenemos activos diferenciales, que permite cubrir las necesidades de los clientes en función del estado en el que se encuentren. Podemos tener capacidades de consultoría, aquellos clientes que necesitan definir qué es lo que quieren hacer en el largo plazo, capacidades analíticas que les permitan completar aquellas capacidades que tienen internamente, infraestructura y herramientas, tanto on-premise como en la nube, y algo que es muy diferencial son los insights de negocio, que son servicios que desarrollamos sobre nuestros datos de operadora y que de manera aislada o en combinación con otros activos y otros datos que tenga el cliente, les permite conocer mejor a sus clientes y tomar decisiones. Lo importante, y se pueden, trabajar con cada una de estas piezas por separado, pero cuando tiene más sentido es cuando somos capaces de unirlos. Como comentaba, cuando somos capaces de meter analítica sobre datos que tiene Telefónica de manera agregada y de manera anónima con datos que tiene el cliente. Como decía, una de las piezas que tenemos es la parte de consultoría y analítica. Gracias a la adquisición de Synergy Partners tenemos más de 150 perfiles especializados de científicos de datos de distintas disciplinas y con ellos estamos definiendo un portfolio de servicios muy concreto para aquellos clientes que tienen datos y no saben qué hacer con ellos o que al contrario tienen un problema de negocio y necesitan saber cómo el Big Data les puede ayudar. Incluimos servicios de formación a las personas del cliente. Incluimos proyectos muy concretos de descubrimiento de los casos de uso y cómo tenemos que adaptar nuestra estrategia de datos para trabajar con ellos. Tenemos la experiencia de trabajar con los principales clientes de la región en el ámbito internacional e incluso somos la única empresa no estadounidense que tiene un acuerdo con la Universidad de Columbia, ¿no? Un poco reconociendo el expertise en este campo. Además de desarrollar servicios internamente, algo muy importante es que trabajamos con partners, con los mejores partners tanto de infraestructura como de datos para poder desarrollar nuestros servicios y poder prestar un mejor portfolio de productos a nuestros clientes. Pero como comentaba, lo que es realmente diferencial es los servicios que desarrollamos alrededor de los datos. El smartphone, el teléfono móvil, el teléfono celular, se ha convertido en un identificador de la persona. Creo que todos tenemos nuestro móvil y hay estadísticas que lo dicen, que raramente está a más de 1 metro de distancia, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y básicamente toda nuestra actividad queda reflejada en el teléfono móvil. Lo que hemos hecho es, a través de una plataforma que se llama Smart Steps, lo que hacemos es todos estos datos que están recogidos, eventos que están en nuestras redes, lo primero que hacemos es anonimizarlos. Es decir, eliminamos todo rastro de información personal. No necesitamos saber quién está detrás de ese punto. Simplemente necesitamos saber que existe un punto que tiene este comportamiento y que está en tal lugar y que seamos capaces de seguirlo. Además, lo extrapolamos para representar el total de la población y lo agregamos. Con esto somos capaces de analizar la localización, los flujos y el perfilamiento de los clientes, de dónde a dónde se mueven los flujos de personas, que como podéis daros cuenta es una información muy valiosa para muchos sectores. Tenemos algoritmos en nuestra plataforma que nos permite conocer las estadías y los viajes de un punto a otro de la población, las matrices de origen y destino. Y todo esto, poder tener una segmentación demográfica, conocer el motivo del viaje, podemos inferir dónde viven y dónde trabajan las personas en función de dónde ese punto
está en determinados momentos del día, las líneas de deseo, cómo se transforman, el medio de transporte, la frecuencia de datos. Podemos diferenciar si esa persona es residente o visitante, si es turista, internacional, de qué país procede a través de la información de roaming. O sea, básicamente somos capaces de perfilar la población y todos sus movimientos. Esto evidentemente es muy complementario a técnicas que existen de conocimiento de clientes, las técnicas tradicionales como pueden ser las encuestas, pero tiene claramente ciertas ventajas. Por una parte, es que es información real. No es lo que una persona declara en una encuesta o se acuerda o te quiere contar en una encuesta. Además, es mucho más granular porque estamos hablando de millones de personas. En una encuesta, que evidentemente no son baratas, pues claramente puedes llegar a un colectivo de miles de personas, pero en ningún caso de millones de personas. Otra gran ventaja es que puedes tener toda la información histórica que necesites, no el momento en el que realizas la encuesta, sino puedes analizar ese mismo dato en el pasado y comparar días laborables, fines de semana, festivos, etc. Además, no requiere acción por parte del cliente. No tiene que hacer nada el cliente, es transparente para ellos, porque esto queda reflejado a través de las señales que emite su celular. Y además de la localización del movimiento, podemos conocer el perfilamiento, qué tipo de cliente está detrás de ese punto. Básicamente, lo que nos permite esta analítica de flujos es conocer quién está, dónde, cuándo, en qué momento, cómo e incluso inferir el porqué, la causa de esos movimientos. Y lo que hemos hecho es adaptar esos mismos análisis a distintos sectores. Como decíamos, esto se trata de negocio, se trata de tomar decisiones de negocio. Lo que hemos hecho es tener una oferta que hemos sectorizado respondiendo a necesidades específicas de clientes. Y tenemos una oferta específica para el sector financiero que incluye, por ejemplo, informaciones de riesgo para evitar y reducir el riesgo. Tenemos una propuesta para el sector retail, entendido retail como el punto de atención y de venta a personas, y podemos estar hablando de centros comerciales, de franquicias, de gasolineras, estaciones de servicio, sucursales de banco, puntos de administración pública que necesiten conocer qué pasa alrededor de su punto de influencia y qué tipo de personas pasan cerca de ese punto de influencia. Además, aplicamos analítica sobre IoT y después mi compañero Vicente va a hablar de la importancia del IoT, pero claramente esa capa analítica, por ejemplo, en la gestión de flotas. Otro sector donde estamos poniendo mucho foco es el sector de transporte. Tanto las administraciones públicas, que tienen que realizar inversiones de cientos de millones de euros o de dólares para desplegar infraestructura, y que gracias a nuestros servicios pueden conocer mejor la población y por lo tanto ser mucho más eficientes y asegurarse de que las inversiones van a tener resultado. Y por último, el tema del turismo, aplicación tanto a administraciones como a entidades privadas para conocer el perfil de los turistas, para poder identificar nichos de personas y dirigirse a ellas. En nuestra stand afuera tenemos algunas demos que pueden mostrar este tipo de aplicaciones para Colombia, ¿no? Hemos hecho un análisis, por ejemplo, sobre el Carnaval de Barranquilla o para analizar la movilidad de Cali, o incluso mostramos cómo queda reflejado el día de las elecciones y cómo se puede comparar. Es decir, todo queda reflejado en nuestras redes y eso se puede utilizar para tomar mejores decisiones. Voy a poner un vídeo muy corto de un cliente que tenemos en España, que es de un centro comercial en Madrid, que muestra muy bien cuál es la problemática que ellos tenían, que básicamente no tenían información de clientes, porque además son los dueños del centro comercial y los que tenían cierta información son los locales, ni siquiera ellos. Y con la llegada de Amazon,
están viendo cómo están perdiendo mucha ventaja competitiva. Entonces, estamos trabajando con ellos para tener ese tipo de información y poder competir. Soy Jesús Hernández, subdirector de La Vaguada, responsable del área de innovación y marketing del centro comercial. Estamos colaborando con Luca, la división de Big Data de Telefónica, para entender mejor a nuestros clientes. Los retos a los que nos enfrentamos los centros comerciales cada día son mayores. La llegada del comercio electrónico ha hecho que, además de enfrentarnos a un nuevo competidor, la verdad que ahora mismo con una cuota de mercado baja pero en crecimiento, hace que también podamos aprender de ellos y recoger una serie de informaciones que ellos tienen y que el comercio electrónico trabaja y que sabe de sus clientes, un montón de información, y que nosotros, en una colaboración con Luca, pues estamos empezando a incorporar. Los insights que obtenemos en la colaboración con Luca nos permite tener información a lo largo del tiempo. Información que hasta ahora obteníamos en base a encuestas que se limitaban a un ámbito temporal concreto cuando se realizaba esa encuesta y siempre con una intervención de usuario. Datos como market share, datos sobre el comportamiento de nuestros visitantes en la competencia, es información actual y real que tenemos en base a la colaboración con Luca en La Vaguada. En base a la información que estamos obteniendo, en La Vaguada hemos optado y hemos realizado algunas acciones concretas. Sabiendo el tipo de público que tenemos y sabiendo las zonas de donde nos vienen, pues podemos orientar nuestras acciones de marketing, por ejemplo, hacia las zonas donde nosotros creemos que podemos tener más visitantes de los que actualmente tenemos. Otra información que hemos aplicado y que se verá en breve en el centro comercial es un cambio de política de comunicación para adaptar esa... Opa. Bueno, yo creo que la idea ha quedado clara, ¿no? Como decimos, siempre Big Data al servicio del negocio, no al revés. Big Data para tomar decisiones. Otro de los servicios que tenemos, que es muy interesante y uno de los problemas que tienen las empresas que quieren hacer una transformación digital, uno de los retos que tienen es cómo migrar a las personas a los canales digitales, ¿no? a los canales digitales y para evitar la llegada a las tiendas o a las sucursales. Por eso hemos desarrollado un servicio que también está disponible en Colombia, que se llama Navegación Patrocinada, que permite a las empresas, porque nos hemos dado cuenta que una de las grandes barreras que tenían las empresas para que utilizaran los canales digitales era que muchas personas tienen miedo a consumir el paquete de datos, sobre todo en países donde el prepago es alto y donde hay todavía un porcentaje alto, se estima que un 30% de clientes que solo utilizan datos cuando están en wifi. Y eso muchas veces el consumo es muy pequeño en estas aplicaciones, pero las personas no lo querían utilizar. Tenemos este servicio que lo que hace que las empresas puedan patrocinar, puedan asegurar a sus clientes que no están consumiendo datos cuando están entrando a su aplicación de banco o de la empresa de la que se trate. Y esto es un servicio que está ayudando a todo este tipo de empresas a migrar personas hacia sus canales digitales. En los verticales que estamos trabajando es principalmente en el sector financiero, pero también el gobierno, para que la gente acuda y acepte a sus canales digitales, el e-commerce y, por supuesto, está abierto a otro tipo de canales. Por último, además de ayudar a clientes empresariales, estamos utilizando esta misma metodología y esta misma infraestructura para el bien de la sociedad. Tenemos un área en Luca que se llama Big Data for Social Good y estamos trabajando con distintas instituciones, con UNICEF, con ONU, etcétera, para aplicar esta misma metodología, por ejemplo, ante respuesta de desastres naturales, ¿no? Como los que han ocurrido en el pasado en Colombia, tanto terremoto, inundaciones o desprendimientos. Ayudarles a predecir y a preparar la respuesta, porque cada vez que hay un evento, un desastre natural, queda reflejado inmediatamente en nuestras redes. También estamos trabajando en calidad del aire, en conocer el impacto que tiene el movimiento de personas en la contaminación, en educación digital, en epidemias. A través de la movilidad podemos anticipar cómo se va a expandir determinadas enfermedades como el virus de Zika o el ébola. Y por último, también estamos aplicando Big Data al deporte. Big Data, en este caso, estamos trabajando con el equipo Movistar, analizando información, por ejemplo, del tiempo, información con sensores en las bicicletas,
Estamos viendo cuál es el impacto de los eventos, por ejemplo, en las distintas etapas de las vueltas a través de la movilidad y de la actividad digital, e incluso analizando la biometría de lo que pasa en los ciclistas. Y hemos tenido el orgullo de presentar, creo que lo reconocéis, uno de los héroes nacionales de Colombia, a Nairo Quintana. Estuvimos en Washington presentando al BID este proyecto, ¿no?, de cómo se puede aplicar el Big Data también al deporte, tanto para mejorar el rendimiento de las personas como para entender qué impacto económico tiene este tipo de eventos cuando pasan por una ciudad determinada. Para finalizar, me gustaría dejaros con estos 3 mensajes. Primero, el Big Data es una realidad. No es algo futuro que va a venir, es una realidad en las empresas. Pero además es una necesidad. Las empresas que no estén utilizando Big Data en los próximos plazos van a ser mucho menos competitivas. El segundo punto es que hay que centrarse. Es fácil perderse en el Big Data y hacer análisis por análisis. Lo importante es enfocarlo en negocio. Tiene que estar alineado con la estrategia y resolver problemas de negocio. Y el tercer punto es que hay que perder el miedo al Big Data. Es una de las tecnologías que te permite empezar pequeño, probar y escalar. Por lo tanto, es para todas las empresas. Así que no hay excusas. Tenemos que dejar que nuestros datos hablen, y desde Luca, desde Movistar, desde Telefónica, estaremos encantados de acompañarles en este viaje. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Elena. Muy interesante, como les había anticipado. Muchas preguntas y desafortunadamente no tenemos mucho tiempo, pero voy a mencionar los temas más recurrentes en las preguntas. La privacidad, Elena, está cada vez más en el centro del debate. ¿Cómo manejar responsablemente los datos de los clientes, la posición de Telefónica y de Luca? Sí, como comentaba, para Telefónica es algo que lleva siendo desde hace mucho prioridad y tenemos unos principios muy claros que van incluso más allá de la legalidad. Como comentaba, transparencia, control por parte de los clientes y seguridad. Creo que el tema de la privacidad, lo importante es saber que es cuestión, no es responsabilidad más que de toda la sociedad, de los reguladores, de las empresas, por supuesto, pero también es responsabilidad nuestra. Yo creo que cada vez tenemos eventos como lo que ha ocurrido estas semanas, que tenemos que ser conscientes de a quién damos o cedemos nuestros datos y para qué uso. Tenemos que tener esa responsabilidad y con cada vez tener más cultura del dato, porque sí, es cuestión de todos, no solamente de las empresas. Muy bien. La relación entre Big Data e inteligencia artificial. La pregunta concreta es, ¿el Big Data será reemplazado por la inteligencia artificial? Y hago referencia a algo que leí sobre usted, Elena, un planteamiento preparando esta presentación. Dice, el Big Data no es inteligencia artificial, es un insumo para ella. La máquina no reemplaza al líder de cada negocio, a la persona real, sino que facilita su labor y le ayuda a optimizar su trabajo. Sí, como decía, son complementarios, no reemplazables. Claramente la inteligencia artificial es muy amplia, incluye muchísimas disciplinas de cómo las máquinas al final son capaces de sentir, de reconocer imágenes, voz, texto, de cómo las procesan e incluso cómo toman decisiones y actúan, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la robótica. O sea, la inteligencia artificial es muy amplio e incluye muchísimas disciplinas. El Big Data es un habilitador para que sea una realidad y a su vez se beneficia de la inteligencia artificial, por ejemplo, con todo el tema del aprendizaje automático, ¿no? Donde son las propias máquinas las que son capaces de identificar los patrones. En tan poco tiempo no puedo... No, muy bien, un pero tema es clave distinguir un concepto del otro y cómo interactúan. ¿Cómo puede una empresa acceder a la información no estructurada de sus clientes y cómo detectar cuál de esa información es de alta relevancia para el negocio? Sí.
Evidentemente, a nivel general es muy difícil decirlo, ¿no? Porque dependerá del sector de la empresa. Creo que hay algunas informaciones no estructuradas que son muy evidentes, todo el tema de las redes sociales, incluso información, por ejemplo, de los call centers, donde a través de la voz y del audio los clientes nos están diciendo muchos datos, mucha información que no somos capaces de incorporar, ¿no? Pero principalmente creo que las redes sociales es donde es más sencillo que las empresas empiecen a incorporar información no estructurada. Sí, para replantear una pregunta, una inquietud que viene del público, cito otro de sus conceptos. Dice, el uso de Big Data no requiere siempre una gran inversión al inicio. Por eso es viable para empresas de todos los tamaños. Se puede ir perfeccionando, complementando, ampliando con el paso del tiempo. ¿Cómo es esta modularidad del concepto de Big Data? Sí, yo diría que incluso es beneficioso empezar y cuando realmente sabes para qué lo necesitas, ampliarlo. Pero todos los desarrollos, como comentaba, en la nube, donde no necesitas tener tú la infraestructura, sino la contratas a medida que necesitas, y los modelos as a service, donde las empresas incluso te pueden proveer servicios analíticos, incluso de las personas que te realizan los análisis, te permite complementar ciertas capacidades internas con lo que necesites externamente. Entonces, claramente es una de las tecnologías que permite ser escalada de una manera más fácil, más sencilla. Pregunta final, ¿qué cambios hay que hacer dentro de la organización para lograr que los datos sean empleados de manera provechosa en toda la organización? Sí. Yo creo que hay muchos cambios, algunos son evidentemente alrededor de los datos, de centralizarlos, de tener un modelo de gobierno del dato, etcétera, pero como comentaba, para mí uno de los cambios más importantes es el cambio cultural, el cambio de darse cuenta de que es un activo de la empresa y cambio incluso en el uso de esos datos. El Big Data no es para la unidad de BI, sino debe ser para toda la organización y todas las áreas, marketing, finanzas, recursos humanos, compras, deben cambiar la forma en la que toman decisiones aprovechando el potencial de los datos. Muchas gracias, Elena. Un aplauso para Elena. Gracias.